cómo se formaba un dramaturgo cuando vos arrancaste, porque creo recordar que en parte esa idea o esa idea de lo que necesitaste vos y no era tan fácil acceder, llevó un poco después a promover el proyecto del curso. Sí, sí. A ver, digo, la formación tradicional del dramaturgo en su historia fue siempre a matar o morir. Digo, escribir, probar, prueba y error, prueba y error. Muchas veces el trabajo creativo, el aprendizaje se producía por trabajar con parejero. El parejero, el tipo que laburás al lado, otro que está escribiendo y empezás a escribir con él. Es muy común, por ejemplo, si vos ves las primeras décadas del siglo XX, cuando vos ves, por ejemplo, las publicaciones de Bambalina, es muy común ver autores muy conocidos que laburaban con otros autores. Discépolo de Rosas. Había mucho de juntarse. Me parece que esto era una manera de aprender interesante. Siempre que compartís la angustia con otro, aprendés. Después, formarse en la sucesión de estrenos, errores, cómo te va con el público, una zona más fortuita, porque, qué sé yo, como el tipo que arranca bien y otro que a lo mejor con las dos primeras obras no consigue seducir a un director y entonces no escribe una tercera. A partir del fenómeno, sobre todo de la aparición del cine, luego la televisión, el teatro pierde cierto lugar masivo como entretenimiento. Sigue manteniéndolo en otro plano, pero el entretenimiento, el pasatiempo del teatro empieza a desaparecer. Por eso empieza a desaparecer también esta zona del sainete de producción por docena. Claro. Se hacía, se montaba, estaba 2 semanas, bajaba, pasaba un segundo horario mientras subía otro. Eso desaparece. Por lo tanto, desaparece la posibilidad de formarse en ese prueba y error continuo, donde decir, estreno, esto es una cagada horrible, no importa, pasó, 2 semanas me sirvió para aprender. Digo, no había, yo leo algunas cosas de Discépolo que no están bien, no están bien. Discépolo decía, las peores cosas que escribí en mi vida las escribí por amistad. Porque se juntaba con otro atorrante que era de Rosas, se iban a la pieza de la pensión, así me lo imagino yo en cierta hipótesis de imaginario tanguero, ¿no? Se iban a la pieza de la pensión, destapaban una ginebra y armaban unas cosas a veces que estaban mal. Pero nadie le va a decir a Discépolo, che, mirá, esto no está. ¿Por qué? Y bueno, porque lo comparás con otro. Pasaban, eran materiales más pasajeros. Tenía más que ver con cierta dinámica de la tele. Entonces, bueno, ahí hice un unitario, esto no está bueno, pero después hice otro que está mejor. Cuando esto desaparece, empieza a haber un requerimiento de rigor mayor. Empieza a aparecer, bueno, en el campo comercial quizás se mantiene cierta zona de producción más masiva, pero lo gana más el teatro de revistas. Y la otra zona, una zona de producción más comprometida, va a parar al teatro independiente. El teatro independiente en eso sí tiene rigor, porque además está la comparación continua con el modelo internacional, digo, con los estrenos extranjeros que se estaban haciendo. Acá aparece, creo que alrededor, no podría historiarlo exactamente, pero yo calculo que a final de los 50, principios de los 60, aparecen los talleres de dramaturgia. Había uno famoso en Argentores que lo tenía Pablo Palán, del que salió mucha gente, mucha gente se formó en ese momento con él. Después ya recuerdo ya más cercano a la época en la que me formé yo, los 70, los 80, Chacho Dragún tenía uno que como si, los alumnos puteaban mucho porque Chacho vivía viajando. Entonces arrancaba un taller, hacía 1 mes y medio y de pronto decía, me tengo que ir a Cuba. A la mierda del taller. Había como una cosa así discontinua. Ricardo Alac tuvo taller mucho tiempo también. Las formaciones era taller. Y el taller era con una dinámica convencional, que llevas el material y lo lees. ¿Por qué? Era una época en la que no había correo electrónico, claro. Por lo tanto,
no existía la alternativa que tuvimos luego los maestros de mandar los materiales a un grupo y decirle, traelo leído, y el martes leído, analizado, y en mi caso yo siempre hinché la bola también, e impreso. Impreso y escrito arriba del material impreso. Eso nos lo dio el correo electrónico. Al principio era traer el material y léelo. Con un condicionamiento que tenía ese sistema, que es, a veces había autores que leían mal. Había autores que leían mal, había autores que escribían bien y leían mal. Yo me acuerdo, los talleres de Monti, de pronto había tipos que decía, ponele un poquito de pimienta, apuralo un poquito, leía mal, monocorde, no encontraba los tonos. Capaz la obra era buenísima. Y a lo mejor la obra era buena. Por eso yo cuando empecé a hacer taller, empecé a insistir mucho en el concepto de, no, leído, lo tenés que leer. Al texto lo tenés que leer vos, no escucharlo. Después pasaba al revés. Otros que no escribían tan bien, pero leían muy bien. Y que eran muy cómicos interpretando. Y entonces le daban como una vida, le daban un soporte teatral a algo que era preteatral. Digo, el texto siempre es preteatral. El texto es preescénico. Entonces, al darle esa condición, ya el texto no era el texto, era el texto proferido, interpretado. Yo hice una formación intermedia en los 70, muy rara, que hice un curso taller de dramaturgia con Pedro de Alessandro, que fue mi primer maestro, que acababa de llegar de Estados Unidos de formarse con Laio Segri. Es un tipo del cual hay un libro dando vuelta por allí que se llama Cómo escribir un drama, que todavía la gente de cine, por ejemplo, se los pasa en fotocopia, ¿no? Como una especie, claro. Quien tiene una cámara en la mano alguna vez compró una fotocopia de Laio Segri. ¿Por qué? Porque es un libro, lo que nosotros llamamos las dramaturgias duras, a los bifes. Manejo de la acción, composición de personaje, organización de la estructura. Él trabaja con algo que yo después abandoné muy rápidamente, que es el concepto de premisa. Laio Segri parte del tema de, si querés escribir una obra, tenés que saber qué querés decir. Siempre me acuerdo de la patada en el culo que me dio Ricardo Monti el primer día que me animé a hablar del concepto de premisa. Ricardo me dijo, si sabés qué decir, si sabés qué querés decir, ¿para qué carajo lo querés escribir? Decilo. Cosa de una razonabilidad extraordinaria. Si vos sabés decir, querés decir algo y sabés qué querés decir, parate arriba de una sillita y decilo, no escribas una obra de teatro. El teatro, la escritura, la dramaturgia es una forma analógica del pensamiento. Escribir es pensar en una hipótesis diferente de hilación de reflexiones. Pero esas dramaturgias duras a mí me dieron algo interesante. Las dramaturgias duras son gimnasio, pero es como el gimnasio para el bailarín. Digo, el bailarín en el gimnasio, ¿qué gana? Gana intensidad, fuerza, aguante, resistencia. Lo que no tiene es sutileza. Las pesas no te dan sutileza. Digo, hay algo del gimnasio donde cierta forma poética del movimiento del bailarín se pierde en la dureza del entrenamiento. Entonces, digo, yo incorporé en principio esa otra, la dureza, con una contradicción flagrante y muy culpógena. Me cagaba mucho, porque yo para escribir, lo que yo escribía le gustaba mucho a mi maestro, a D'Alessandro. Pero para escribir yo tenía que hacer algo contrario a lo que decía el libro con el que trabajaba. Entonces era muy raro esto. Yo me sentaba a escribir un ejercicio, se lo leía y D'Alessandro decía, qué bueno, qué bueno. Un día me dijo una cosa que me conmovió mucho. Me dijo, su mujer estaba en nuestro grupo, dijo, esperemos que venga Regina y lo vas a leer de nuevo porque yo quiero que ella escuche. Tu maestro quiere que le leas lo que escribiste a tu mujer. Pero la cagada es que eso yo lo escribía traicionando las dramaturgias duras. Pues si yo quería hacer lo que decía Laio Segri, no me salía. ¿Por qué? Porque Laio Segri partía de la premisa y yo tenía una locura diferente. Esto era
el sistema de formación hasta los 80. En los 80 aparece además Ricardo Monti. Ricardo Monti toma la metodología del taller convencional, trae el material, léelo, pim pam pum, pero agrega algo extraordinario. Ricardo en ese momento está en pareja con una psicoanalista, Ricardo está muy cerca del movimiento Sí, ha publicado algunas cosas y se mete en el campo del proceso de imaginación y comienza a trabajar con lo que todos le agradecemos de rodillas, que es el concepto de la imagen como mecanismo productivo. Es decir, la imaginación basada en la hipótesis de la creación de una unidad previa que es la imagen. De ahí el concepto de imagen generadora, que trabajamos mucho. Ricardo incorpora esto. Entonces, los talleres de Ricardo empiezan a ser un lugar de deconstrucción. Todos veníamos de las dramaturgias duras, llegábamos, queríamos hacer algo y Ricardo con esa parsimonia, ese manejo dramático de los silencios extraordinarios que tiene, por ahí leías algo y hacía... ¿Qué pasa, no? ¿Qué te pareció? Era tremendo eso. Entonces Ricardo empezaba a deconstruir. Yo me acuerdo, primera deconstrucción que me hizo a mí, me dijo, a vos te gusta mucho hacer reír, ¿no? Sí, le digo. Dice, es tremendo eso, Mauricio. Es tremendo. ¿Qué fue? ¿No te angustia? ¿Cómo me va a angustiar hacer reír? Me dijo, es que es muy angustiante. Pensá, si vos querés hacer reír y alguien no se ríe, fracasaste. Tenés razón. Y es absolutamente cierto. Cuando uno escribe con una voluntad de humor y no aparece la risa, lo sabe, acá hay actores y lo sabe, ¿no? Cuando el actor larga ese bocadillo que dice, acá vas a ver cómo se caga de risa, y los grillitos en la sala, queda ese silencio. De verdad. Entonces él empezó a trabajar con esa deconstrucción, decir, no me traigas ideas, no. Si tenés ideas, ya dijiste, la idea ya dijo lo que querés decir. No le vas a poder agregar nada nuevo, nada va a aparecer de la idea. Bueno, sería largo explicarlo, pero eso es lo que agregó Ricardo. Y, digamos, ese sería la frontera, digamos, ese es el límite. Yo empecé a trabajar dando clases de dramaturgia en ese límite.